Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctora Danixa Rivera Cayagua, compañeros presentes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a- a desarrollar el rol que cumple el psicólogo en el departamento psicológico y psicopedagógico. La doctora Danixa Rivera Cayagua tiene la experiencia de que trabaja en una institución educativa en Camaná. Al servicio ya está de 13 años en la institución educativa. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son las principales facilidades y dificultades que enfrenta en su trabajo como psicóloga en su institución educativa? Muy buenas noches, chicos. La verdad me da mucho gusto compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, y sí, como mencionaron, tengo ya 13 años de experiencia. Ha pasado bastante tiempo. Antes era más joven, ahora ya estoy, ya. Pero les comento que yo recién estoy en este colegio, César Vallejo, desde el año 2018. No es que esté 13 años trabajando allá, ¿sí? Entonces, prácticamente estoy en un colegio público desde el año 2018. Básicamente estoy trabajando en un colegio con jornada escolar completa, ¿ya? Esta jornada escolar completa es un programa del Estado que está funcionando en el Perú desde el año 2015 aproximadamente. En cuanto a las facilidades, bueno, personalmente, ¿no? Para mí, en este colegio, en esta institución que estoy laborando ya desde 2018, bueno, se me han brindado todas las facilidades, ¿no? Inclusive yo llegué al colegio y como la mayoría de colegios no tienen psicólogo, excepto los que pertenecen a este programa de la jornada escolar completa, son los privilegiados, ¿no? Entonces, me brindaron todas las facilidades, inclusive gestión, no había consulta, o sea, no había una oficina, un lugar donde atender, ¿no? Entonces, en menos de 3 meses gestionaron, ¿no? Con la municipalidad y todo, y me pudieron hacer un módulo para la atención, porque ustedes saben que en nuestra labor necesitamos la privacidad, un lugar donde podamos interactuar directamente con el estudiante, el padre de familia, o también el mismo docente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me han dado todas las facilidades, el equipo directivo, ¿no? El hecho de poder también yo misma poder elaborar mi plan de trabajo y mi manera, o sea, cómo es que yo voy a elaborar, ¿no? En la institución. En ese sentido he tenido la libertad de repente de poder, yo conociendo ya las necesidades, entonces ir viendo cómo va a ser mi labor, ¿no? Entonces, en cuanto a dificultades, las dificultades básicamente es porque no se reconoce mucho hasta ahora la labor del psicólogo, ¿no? Entonces, a pesar que la jornada escolar completa solo es para el nivel secundario, hay instituciones que tienen los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Entonces, como son colegios integrados, y es el caso de mi colegio, entonces tengo que atender a todo. Entonces, casi a mi cargo yo tengo aproximadamente a casi, pues, entre 600 estudiantes, ¿no? Es bastante. Y bueno, y no me quejo porque hay otros colegas que en otros colegios, o sea, manejan una cifra mayor entre 800 y 1000 para un psicólogo. Entonces, esas son las dificultades, ¿no? Que todavía de repente no se abre el presupuesto en ese sentido y no hay más profesionales de la salud mental que son muy necesarios en la labor educativa. Ajá, pasamos de repente a la pregunta 2, sí, porque si no me voy a extender porque a mí me gusta hablar bastante. Tu audio activa, compañera. Sí, ahora sí. ¿Qué problemáticas o desafíos más comunes ha detectado en los estudiantes y cómo
ha logrado abordar esos temas, ¿no? Allá. Aquí, por ejemplo, en la localidad, sí, este colegio es en Camaná, pero la zona del colegio no es el centro de Camaná, sino es una zona ya, bueno, rural urbana, ¿ya? Entonces, la problemática básicamente es el hecho de que los estudiantes están en su mayoría, no en su totalidad, pero sí hay buen número de estudiantes que están solos en casa porque los papás son obreros del campo, o sea, hay un buen número de familias que trabajan en el campo. Entonces el trabajo en la chacra va desde las 6 que salen de casa o antes, ¿no? 5 o 6 de la mañana hasta que a casa llegan 5, 5 y media de la tarde. Entonces hay un tiempo, o sea, que los chicos no pasan mucho tiempo con papá, con mamá, y se nota bastante la falta de acompañamiento de los padres, ¿no? O sea, el hecho de que los chicos puedan, más que todo yo que trabajo mucho más con los de secundaria, ¿no? Que puedan conectar con sus papás en esta etapa. Los chicos se sienten solos, los chicos tienen problemas, por ejemplo, en cuanto a normas y límites. Ellos hacen sus cosas por su cuenta, hasta que llegue la mamá, nadie que los controle, ¿no? Y por ahí que empiezan los problemas. De repente, abuso de alcohol, drogas, enamoramiento, a veces que los papás ni saben y eso trae consigo de repente embarazo en adolescentes. Hay casitos también de violencia, ¿no? Chicos que provienen así de un entorno familiar donde hay violencia familiar. Entonces, esto de la jornada escolar completa, lo que les decía, tiene como objetivo justamente abordar casos donde, o sea, se identifique, por ejemplo, el maltrato, tanto físico, psicológico en los hogares, y bueno, también en el colegio, ¿no? Como es el caso del bullying o acoso escolar. Entonces, nosotros, ¿cómo abordamos estos casos? Tenemos protocolos de atención, ¿no? O sea, refiriéndonos solamente, por ejemplo, a los casos de violencia, ¿no? Entonces, trabajamos de la mano tenemos un comité de tutoría y convivencia escolar, son docentes que son capacitados en esto de la tutoría y la convivencia saludable, juntamente con el equipo directivo, me refiero a su director, ¿no? Quienes son los responsables, por ejemplo, de denunciar los casos que nosotros les derivamos, ¿no? En mi caso, yo como psicóloga, ¿no? Y trabajamos de la mano con nuestras instituciones aliadas, ¿no? En este sentido, la de MUNA, el Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, la Fiscalía de Familia, ¿no? Más que todo cuando los casos netamente, o sea, son casos de violencia. Y sí, a lo largo de este tiempo que estoy en nuestra escuela, hemos identificado casos, por ejemplo, de violencia, ¿no? Violencia sexual, de familiares, ¿no? De los mismos familiares al estudiante, ¿no? O inclusive del personal de la IA. Entonces nosotros tenemos una serie de protocolos que nos van indicando pasos de cómo nosotros actuar y con el fin de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes, ¿no? Más que todos los psicólogos, por eso estamos allí, ¿no? Para dar ese soporte, acompañamiento, y si identificamos un caso, o sea, de violencia, o sea, se informa y empiezan a funcionar estos protocolos, ¿sí? Entonces, no sé si habré respondido exactamente. Aquí lo bueno es que tienen allí, ¿sí? Creo que pasamos a la siguiente y así vamos avanzando. Sí. Doctora, buenas noches. ¿Me podría compartir, Sí, buenas noches. ¿Me podría compartir una experiencia, ¿no? Un caso exitoso en la que haya intervenido como psicóloga en la institución donde usted labora? Un caso, ¿me puedes repetir un caso? No te escuché de la otra palabra que dijiste. ¿Alguna experiencia que haya, ¿no? Hubo un caso exitoso que haya intervenido como psicóloga en el colegio donde labora? Ah, ya. Siempre la presencia de un psicólogo, definitivamente, va a ser algo positivo, ¿no? Porque básicamente una de las funciones del psicólogo educativo
es realizar una labor de acompañamiento y soporte socioemocional. El psicólogo educativo no hace, por ejemplo, psicoterapia, ¿ya? En ese sentido. Entonces, los casos de repente de riesgo que se identifican, entonces reciben sesiones, lo que le llamamos nosotros, ¿no? De orientación, soporte y acompañamiento, ¿no? En ese sentido, sí, o sea, se ha visto que chicos, por ejemplo, que de repente no tienen con quién hablar sus cosas, ¿no? O de repente no han desarrollado la confianza con los papás, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los papás andan trabajando. Entonces, en ese sentido, en el psicólogo, pues, en mi caso, pues se encuentran su soporte, ¿no? El hecho de poder conversar con alguien, contarle de repente sus cosas, sus dudas, o buscar orientación. Entonces, en ese sentido, la verdad, yo la verdad estoy muy satisfecha en parte, ¿no? Porque, o sea, veo que ahora los chicos saben que hay psicólogo, vamos a la psicóloga, ¿no? A veces los chicos, los adolescentes, en el caso de los varoncitos, por ejemplo, porque yo soy mujer, obviamente, ¿no? Entonces van en grupo. Cuando tienen, por ejemplo, preguntas acerca de la sexualidad, enamoramiento, relaciones sexuales, ¿no? Eso es lo que de repente en esta edad tienen mucho más dudas. Por ejemplo, lo que me ha pasado ya en estos últimos años, inclusive antes de la pandemia, era que para darse valor se juntaban entre 3 o 4 y me decían, psicóloga, ¿podemos hablar con usted? Y le decía, sí, chico, pasen adelante. Entonces, hemos venido así porque nos da vergüenza, me decían, bueno, venir solos, ¿no? O a veces decía, he venido, no, el psicólogo venía acompañado con mis amigos porque ellos me dan valor, ¿no? Entonces he realizado como una serie de orientación grupal, ¿no? Para satisfacer de alguna manera todas sus dudas, ¿no? Y esta misma experiencia la he tenido, ¿no? O sea, hasta ahora, ¿no? Con ya otras promociones, ¿no? Entonces, estoy viendo que los chicos ven al psicólogo, ¿no? Al profesional psicólogo como alguien con el que ellos pueden contar, con alguien que les puede orientar, aconsejar, ¿no? O sea, ya hay mucha más claridad, ¿no? Acerca de la labor nuestra en los colegios, porque antes se decía, ay, no, ¿para qué voy al psicólogo, no? La típica, caso estoy loco, loca, ¿no? Entonces, pero veo que en esta generación ya los chicos van viendo distinto, ¿no? La labor del psicólogo. Entonces, en ese sentido, esa es una de las experiencias en mi labor, o sea, muy, muy satisfactorias para mí, personalmente. Gracias, doctora. Y una pregunta más relacionada a la percepción que tienen las autoridades del centro educativo relacionado con su labor que desempeña. Bueno, específicamente en mi colegio, yo cumplo más una labor no solamente de soporte y acompañamiento al estudiante y a los padres de familia, sino también es el soporte socioemocional que el psicólogo brinda al personal docente y al equipo directivo. En otras palabras, el psicólogo, y esa es la percepción que ellos tienen, o sea, yo soy como el soporte, ¿no? Entonces, cualquier cosa o cualquier duda o de repente para tomar cualquier decisión en base a satisfacer alguna necesidad o decidir algo muy importante en cuanto a por ejemplo, alguna problemática que se presenta de repente en conducta o rendimiento académico, o sea, cuentan conmigo, o sea, me buscan a mí, entonces saben que cuentan conmigo para ello, ¿no? En ese sentido, ya desde el 2018, bueno, personalmente yo he visto, ¿no? O sea, que es como que, o sea, sin el psicólogo, o sea, es como que falta algo, ¿no? Entonces, y eso el equipo directivo también lo ha impartido a los padres de familia, ¿no? Les dicen, no, la psicóloga es importante, porque de todas maneras ella siempre nos está orientando, nos está aconsejando, o cómo nosotros debemos hacer, o cómo nosotros debemos actuar, o qué actitud debemos tomar, inclusive para el funcionamiento de estos protocolos que les mencioné antes. Nosotros los psicólogos tenemos que estar ahí para que se cumpla, ¿no? Toda esta serie de pasos en cuanto a veces hay situaciones de violencia, ¿no? En nuestra escuela, por ejemplo, hace como en el 2018, 19, si no mal recuerdo,
una situación que les mencionaba de violencia sexual, con respecto a un maestro, o sea, de un maestro como a 3 estudiantes que habían sido víctimas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el psicólogo, o sea, ahí es indispensable, porque no puedes dejar pasar una situación así. Yo creo que si no hubiese el psicólogo, o sea, a veces el directivo duda, porque es el compañero de trabajo, ¿no? El maestro, o sea, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a anunciar? Entonces, pero todo eso ha venido ya como que cobrando un poquito más de claridad, ¿no? En cuanto a la función que los directivos cumplen en la escuela, ¿no? Que es una función mucho más allá de administrar, es también de cuidar, ¿no? La salud mental, emocional y la integridad física de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido ya, o sea, yo veo, ¿no? que cuentan con el psicólogo para ello, ¿no? O sea, es como que el psicólogo va a llegar a ser en ese sentido, si cumple las funciones que se les ha encomendado y lo hacen bien, entonces van a ser como el brazo derecho del equipo directivo, ¿no? Para poder asesorar y para mucho más allá de ser el soporte socioemocional del mismo director, es el soporte técnico, aquel que aconseja, aquel que orienta, aquel que de repente por sus aptitudes y por la habilidad profesional que tiene, va aconsejando y va de repente canalizando algunas ideas de repente que va teniendo el directivo de cómo administrar mejor la institución, ¿sí? Y en el caso de los docentes, ¿cómo trabajan junto con el departamento psicológico para ayudar a los estudiantes? Ajá. Ahí también cumplimos una labor de soporte socioemocional. A veces también el docente personalmente pasa por momentos difíciles, entonces ahí somos el soporte de ellos, pero también nosotros trabajamos a full con lo que es tutoría. Y en secundaria, por ejemplo, hay docentes que desempeñan la labor de tutoría. Y ahí nosotros tenemos que estar siempre con ellos, acompañándolos en esa labor. Porque ellos como tutores, por ejemplo, hacen entrevistas a los estudiantes. O sea, no todo el trabajo de soporte lo hace el psicólogo. Consideremos que, o sea, la población estudiantil va de 500 a más, ¿no? Como mínimo. Entonces, los tutores cumplen esa función de poder identificar también casos de riesgo, atenderlos, entrevistarlos, llegar a acuerdos, ¿no? Inclusive tener resultados de una entrevista. Y ellos no son expertos en la materia, sino nosotros. Entonces, el psicólogo está justamente allí para darle ese soporte, ¿no? De cómo el maestro tutor ha de abordar estos casos, porque a nosotros los psicólogos nos derivan los casos mucho más graves, pues, ¿no? Pero hay algunos que el maestro tutor tiene que estar preparado para ello. Entonces, trabajamos de la mano. Hay una hora, está destinada semanalmente, que es el trabajo de colegiada, le denominamos así, la colegiada de tutoría, donde nos reunimos con todos los tutores y el coordinador de tutoría, que es el que monitorea también a los tutores al lado mío. Entonces, es en esa hora donde también se le brinda ese soporte técnico, de repente ahí exponen sus casos de riesgo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar y a darle de repente solución o alguna salida si de repente algún tutor manifiesta alguna dificultad. Entonces, y el psicólogo está ahí, ¿no? En esas colegiadas con los tutores, pero también es parte de las colegiadas de los profesores, por ejemplo, de ciencias o de letras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también tienen ciertas dificultades quizás en cómo llegar al estudiante o por qué el estudiante no está aprendiendo, por qué está desmotivada, entonces ahí entramos nosotros. Entonces, se interactúa bastante, ¿no? con los profesores, justamente en estas reuniones que las tienen una vez por semana. Bueno, creo que ya nos contestó esta pregunta, pero a ver si nos puede ahondar un poco más. ¿Cuál es la reacción de los estudiantes hacia su presencia y sus servicios? ¿Sienten que pueden acudir a usted en busca de ayuda? Bueno, personalmente, creo que sí, ¿no? Porque como les dije, ya entre mucho más tiempo esté presente el profesional psicólogo en una institución educativa, entonces ya se va marcando, ¿no? La labor del
profesional por sus funciones, ¿no? Y porque también allí los maestros nos ayudan en eso, o sea, puedes contar con la psicóloga, o a veces los profesores cuando identifican algún caso y ven que el caso es un poquito de repente delicado, van ayudándonos en concientizar al estudiante, ¿no? Y les dicen, de repente es necesario que converses con la psicóloga, ¿no? Entonces como que los persuaden, convencen, y ya tienen una predisposición positiva también a nuestra intervención. Entonces, en ese sentido, ya nuestra escuela está con la jornada escolar, o sea, con la presencia de psicólogo, ¿no? Desde el 2018, entonces ya estamos en 2023, entonces es buen tiempo. Entonces, ya hay una aceptación, y ellos conocen cuál es la labor del psicólogo en la atención individual y obviamente también en la atención grupal, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hay una mayor aceptación y ya los chicos conocen también por qué estoy en la escuela. Buenas noches, doctora Anissa. Mi nombre es Jenny. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre su labor y cómo los involucra en ellas? Bueno, tiene también mucho que ver el equipo directivo, ¿no? O los directivos, ¿no? A través de las reuniones de APAFA, que sí o sí las tienen, ¿no? Como parte del cumplimiento de su normatividad, entonces ellos están siempre al tanto de la presencia del psicólogo, más que todo en 2018, que por ejemplo en el caso de mi colegio se hizo mucha propaganda de que se iba a convertir en un colegio con jornada escolar completa y que la presencia del psicólogo sí o sí llegaba. Entonces, en este sentido, o sea, la aceptación ha sido hasta ahora positiva, ¿no? Más que todo, bueno, y a pesar que ellos también saben que yo soy psicóloga de secundaria, pero como siempre a veces les explicamos en reuniones o en escuela para padres, porque cualquier actividad también está dirigida, o sea, cualquier actividad del psicólogo está dirigida a los 3 niveles por igual. No los discriminamos, a pesar que soy psicóloga de secundaria. Entonces, en ese sentido, los papás tienen una aceptación positiva, ¿no? Y entienden que a veces, por ejemplo, yo como psicóloga no puedo abordar todos los casos, ¿no? Entonces, pero ya han entendido, como les dije, que igual, o sea, yo estoy más en una labor orientadora y ya poco a poco ellos han entendido. Al principio ellos piensan que el psicólogo está en el colegio para dar sesiones de psicoterapia, por ejemplo, ¿no? Al principio había una confusión, pero gracias a las reuniones que tiene la PAFA los domingos y están los directivos, siempre están explicando. Y aprovechamos las escuelas para padres, los talleres, también ahí para poder explicar la labor específica del psicólogo en la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, o sea, los papás inclusive ya van mirando de manera diferente, ¿no? Entonces, el hecho de que también ellos busquen ayuda, busquen consejo, orientación, de alguna manera refleja también el hecho de que valoran la labor del psicólogo en la escuela, ¿no? Porque ellos también toman la iniciativa y van a pedir consejo, van a pedir de repente, que se les ayude, por ejemplo, si tienen problemas de repente con sus pequeños, ¿no? En el caso primario inicial. Mi siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su opinión sobre la ley número 29719 que establece la designación de un psicólogo en las instituciones educativas para prevenir y abordar casos de violencia y acoso sexual? ¿Qué sugerencias tiene para su implementación efectiva? Como todos los psicólogos, queremos, por ejemplo, que no se aprovechen también de nosotros los psicólogos. O sea, la ley está bonita aparentemente, pero lo que quieren es que inclusive, lo que más o menos he entendido, es que se haga serum en los colegios, ¿no? Viéndolo por el lado positivo, decimos, wow, ya sí, porque de paso los chicos hacen su serum, y de paso, ¿no? Tratamos de como matar 2 pájaros de un solo tiro, pero no es así, porque me parece que lo que más bien falta en esa ley es realmente valorar el trabajo del psicólogo, y empezar a considerar ya cambiar el tipo de contrato que tenemos los psicólogos. Los psicólogos ahorita somos CAS,
¿no? O sea, nos renuevan el contrato cada 3 meses, entonces en ese sentido hay inestabilidad laboral. Y a pesar que de repente pongan psicólogos de repente para hacer su serum o inclusive las prácticas, o sea, eso siempre se ha hecho, pero de repente, ¿no? Ahí empezar ya por ver los nombramientos de los psicólogos. Y consideren, también ustedes conozcan que no todos los colegios a nivel nacional tienen psicólogos educativos, solamente los colegios que tienen el programa de la jornada escolar completa. Entonces, y no son muchos, aquí en Camaná solo son 5 colegios, pero no son 5 colegios en su totalidad, ¿no? Entonces somos más, pero imagínense a nivel nacional, o sea, hay una gran minoría de colegios que tienen la jornada escolar completa. Entonces, las autoridades, nuestro gobierno, o sea, siempre ha visto como que vamos a mucho presupuesto para poner un psicólogo por cada colegio, es demasiado presupuesto. Entonces, la idea está bien, pero me parece que tienen que concretar muchas más cosas, ¿no? Entonces, porque no solamente es poner los practicantes o los enfermistas, sino es valorar el trabajo del psicólogo, y eso empieza por la remuneración, por la estabilidad laboral. Entonces, ya saben. Gracias. Elena, ¿tenías una pregunta? Sí, como última pregunta, ¿cuál es desde su perspectiva, cuál es la importancia de labor de un psicólogo, ¿no?, educativo, y de qué manera contribuye al bienestar del estudiante, ¿no? La importancia del psicólogo radica más que todo porque nosotros como profesionales de la salud mental y viendo, o sea, el área donde nos vamos a desempeñar, somos mucho más conocedores de repente de la problemática en el área de la salud socioemocional de los estudiantes, de las familias, ¿no? A veces en los colegios se juzga nada más el resultado, ¿no? Por ejemplo, este estudiante pues no da más, no aprende, no quiere hacer la tarea, por ejemplo, ¿no? Y el maestro a veces se cierra en esa idea, este estudiante pues no es flojo, no hace la tarea, no quiere, ¿no? Pero a veces le cuesta, y son pocos los docentes que de repente ahondan mucho más profundo para saber y comprender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, ahí va el soporte técnico que nosotros le damos al docente, ¿no? Inclusive las estrategias, las maneras como él ha de poder ahondar, eso es el trabajo de tutoría, ¿no? En ese sentido, los psicólogos estamos ahí para dar inclusive las herramientas que el maestro ha de necesitar para poder ayudar a ese estudiante, ¿no? Y si de repente el docente no puede, entonces nosotros estamos ahí de su soporte, de ayuda, ¿no? Entonces le ayudamos, ¿no? Porque el objetivo de la educación en nuestro país es que ellos puedan aprender, ¿no? Es que puedan tener un buen rendimiento, logren esos aprendizajes. Pero no se puede decir, bueno, sí, tienen que lograr esos aprendizajes si no se conoce o no se sabe si ese niño cómo está, ¿no? De repente proviene de un hogar disfuncional, hay violencia, de repente los papás no están cumpliendo su rol como es debido, ¿no? Entonces hay una serie de factores a veces que influyen, ¿no?, en que el niño no aprenda bien, ¿no? O en que el niño no se relacione bien, ¿no? O de repente que el niño esté de repente siendo agresor o esté acosando a otros niños, ¿no? Y una serie de dificultades. Entonces, el psicólogo está ahí para poder ayudar, ¿no? Entonces, a veces los maestros no se abastecen, están más presionados inclusive por cumplir de repente sus metas, porque ellos cumplan de repente, los chicos logren las competencias, ¿no? Y a veces no se abastecen para ver el otro lado, o sea, cómo vamos trabajando con ellos, cómo los vamos ayudando, ¿no? Y esto me trae justo a la memoria ahorita el tema de la inclusividad. Y ese es un problema que, a pesar que hay una ley de inclusividad en el país, por eso el Estado nos manda leyes, ¿no? Una cosa es que nos manden leyes, pero otra cosa es que también
o sea, ¿qué es lo que necesitamos realmente? En mi colegio hay chicos, por ejemplo, que tienen trastornos mentales, por ejemplo, esquizofrenia, chicos que tienen de repente retardo, ¿no? Chicos que tienen retardo mental moderado, leve, entonces por la inclusividad los tenemos en el colegio. Pero no hay un personal de apoyo, por ejemplo, que los atienda, porque por la inclusividad ellos también tienen derecho a aprender, pero el maestro no se abastece, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿quién por ahí está siempre ayudando a identificar esos casos o a de repente sensibilizar y concientizar a los maestros que no podemos aislar a esos chicos o no los podemos hacer para un lado? Es el psicólogo, ¿no? Inclusive hasta los directivos, recordándoles que hay una ley y que ellos tienen que por obligación aceptar a esos estudiantes y no rechazarlos. Y hay unos colegios que aún, a pesar que ahí está la ley de la inclusividad, siguen rechazando estudiantes porque de repente no tienen las herramientas necesarias o no se sienten capaces de poder atenderlos, ¿no? Entonces, miren la importancia, ¿no? Nosotros, de alguna manera, estamos ahí como un soporte para toda la comunidad educativa en general y sería súper ideal, inclusive hasta de acuerdo a la cantidad de estudiantes, sería súper genial y un milagro que el Estado considere que necesitamos más de un psicólogo en una institución educativa, ¿no? Entonces, es de vital importancia definitivamente nuestra labor. Bien. Buenas noches, licenciada. Para concluir ya con la entrevista y como palabras finales, tal vez le gustaría brindar alguna recomendación o consejo a otros psicólogos que deseen trabajar en el ámbito educativo de la psicología. Uy, sí, mire, a mí nunca me gusta, o sea, he hecho mis prácticas de psicología clínica ya porque las tenía que hacer, pero la verdad, si tú de repente quieres siempre estar rodeado de gente joven, con mucha energía, métete a la psicología educativa. Sé que de repente no está bien pagada todavía, pero o sea, a mí la verdad me encanta trabajar con niños, con jóvenes, ¿no? Porque, o sea, tienes la población ahí lista y dispuesta para poder tú intervenir, ¿me entiendes? Entonces, si de repente tú sientes que por ahí, como que, ay, no, tengo que estar esperando paciente, sentada, ¿no? Y eso, a veces, eso se da en la psicología clínica, entonces la psicología educativa es tu opción, ¿ya? Porque ahí tienes la población lista, dispuesta y con mucha necesidad para que tú puedas intervenir con las herramientas, con todo lo que has aprendido en tu universidad o inclusive luego en tus especializaciones, tu preparación y esa vocación de servicio. Entonces la educativa es el área, ¿no? A mí la verdad me encanta siempre estar en contacto con la gente, entonces me gusta por eso la educativa. Y bueno, a pesar de que les comentaba que estoy desde 2018 en este colegio público, pero yo ya estoy desde 2010 trabajando en colegios, ¿no? Entonces, la verdad, y otra cosita ya para culminar, o sea, recordemos que es un colegio, y así como lo dice, ¿no? Es una institución educativa, se está formando aún los chicos, entonces tenemos la oportunidad de nosotros como psicólogos y como líderes también, en ese sentido, porque como profesionales ejercemos el liderazgo, podemos influenciar positivamente a esta generación, ¿no? A la generación que está creciendo, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de poder hacerlo, por eso mismo, en nuestras escuelas. Bien, muchísimas gracias, doctora, por su tiempo brindado y por esta entrevista muy valiosa, donde nos queda claro el rol importantísimo que desempeña su persona y los psicólogos en las instituciones educativas, ¿no? Donde